Durante la próxima hora, BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a Labor Parlamentaria, el programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Y en el programa de hoy tenemos el placer de poder entrevistar al diputado Martín Nicolás Medina. Fue asesor legislativo del diputado nacional Alberto Jorge Triaca del 2009 al 2013, concejal del municipio de Lanús del 2013 al 2017, el año desde que es diputado por la provincia de Buenos Aires, representando a Cambiemos. Le damos la bienvenida, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Gustavo, la verdad, un placer. Bueno, entonces, diputado, cuéntenos, como para comenzar y romper el hielo, ¿sí? ¿En qué barrio se crió? ¿Cómo estaba constituida su familia? Si tiene hermanos, su entorno familiar. Cuéntenos un poco de su infancia, de sus principios. Yo me crié en Lanús. Mi familia, por parte de mi mamá, fueron parte de la Comisión Autonomista de Lanús. Para que te des una idea, la casa de mi abuela tiene 120 años. La misma casa donde ellos, todos crecimos ahí. Mi bisabuelo, por parte materna, tuvo la primera imprenta continua grande en Lanús. Yo guardo algunos recuerdos, por ejemplo, un panfleto del 17 de octubre del 45, se imprimieron en la imprenta de mi bisabuelo. Por parte paterna, mi abuelo fue dirigente sindical del sindicato del papel, y es una mezcla muy rara en mi familia, porque mi papá es militar. Mi papá es militar retirado, es un veterano de guerra, nunca participó de política activamente por su propia actividad militar, pero sí tuvo una relación con la política, y aparte mis abuelos, siempre en casa se hablaba mucho de política, y desde chiquito a mí me interesó mucho, y ya desde la primaria siempre me acusaban casi de sindicalista, porque uno, cuando te gusta la política, lo llevas en la sangre. Hay gente que le nace el bichito más de grande, pero yo puedo decir que mi decisión por hacer política viene en la sangre, y yo en mis redes pongo con un ADN peronista, porque me crié en una casa peronista. Claro. Y hay valores. ¿Y cómo estaba constituida tu familia? ¿Tenías hermanos? Yo tengo 2 hermanas mayores que yo, me llevan 7 y 6 años. Sí. Nunca participaron en política, Okay. Nunca a ellas les interesó la política, pero siempre me acompañaron y me apoyaron en todo, y el día de hoy que me siguen apoyando. Tengo 2 sobrinos, Simón y Victoria, que cumple el viernes 19 años. Tengo una hija de 8 años, Alma, que es también una gran motivación para seguir haciendo política con el objetivo de mejorarle la vida a la gente. Sin ninguna duda. Y recién diputado mencionó que en la escuela primaria era como tildado de sindicalista, que era un líder del grupo, era buen alumno. Cuéntenos un poco cuál era su materia favorita. Imagino que algo que tenga que ver con la lengua, ¿no? Sería un orador. Un poco revoltoso, y siempre para los actos me mandaban actuar, hacer los discursos. Siempre tuve esa faceta, y compensaba a veces el ser un poco vago para hacer las tareas. En los actos compensábamos haciendo unas buenas actuaciones, así que ahí uno pudo compensar un poco la actividad en el colegio. La verdad es que el colegio, tanto en el primario como en el secundario, no me costó, pero me tenían que ir empujando, y nunca me llevé materias, gracias a Dios. Así que no puedo decir que fue un mal alumno, pero revoltoso. Y viniendo de un barrio con mucha identidad de arraigo, bien barrio, ¿no? Porque bueno, dependiendo del contexto de donde uno se haya criado, uno puede decir, bueno, Lanús es un barrio con mucha identidad. Y
Cuéntenos cuáles eran las actividades fuera del colegio cuando estabas entrando a la secundaria, que tenías por ahí un poco más de libertades. ¿Alguna actividad vinculada a la política, alguna actividad vinculada al deporte? Si sos hincha de Lanús. No, hincha de Boca, en Lanús, siempre acompañé al Porvenir, jugué al fútbol desde los 4 años hasta los 15, que ahí tuve que tomar la decisión o estudiar o dedicarme más al deporte, y la verdad es que no me gustaba mucho ir a entrenar, entonces decidí enfocarme en el estudio. Te digo, el fútbol marcó mi infancia, porque cada vez que había un rato, agarraba cualquier cosa y la pateaba, así que uno en eso hizo amigos. El barrio me dio, yo siempre digo, en casa nunca me faltó nada, pero mis viejos hicieron mucho esfuerzo, y es algo que en la Argentina tenemos que cambiar. Digo, mi papá, militar de carrera, veterano de guerra, y muchas veces llegó a tener 3 trabajos y dormir 3 horas, pero que nunca nos falte ni el poder ir a un buen colegio, ni que nos falte nada en casa. Y también el convivir, y el club de barrio te da eso, convivir con distintas realidades, aquel que lo tiene todo y aquel que le falta todo. Y los que estábamos en el medio, Sí. tratábamos de juntar las puntas para que todo sea más lindo. La verdad que yo siempre digo que sin haber vivido mi infancia en clubes de barrio, no sería lo que soy, porque uno aprende mucho y graba mucho las vivencias de chico. Tal cual, diputado, como usted dice. Y qué importante, ¿no? Tener esa experiencia de barrio como para valorar, ¿no?, lo que uno tuvo, y también poder ver a aquellos que por ahí no tuvieron tanto como uno, o tenían mucho más, pero que se puede convivir entre todas las realidades. Diputado, cuéntenos cuándo comenzó esa militancia, ¿no?, en usted, activa, social, en la cual usted pueda decir, bueno, a tal edad empecé a ir a tal unidad básica, o empecé a vincularme con tal agrupación, y comenzó mi carrera política. En el 2003 tuve mi primer acercamiento directo a la política, te vuelvo a decir, por el trabajo de mi papá. Siempre tuvo una cercanía a distintos espacios políticos, porque él tenía mucha relación, pero directamente que tomé la decisión, en la campaña presidencial del 2003, fui a la unidad básica de la vuelta de la casa de mi abuelo, y había boletas de Rodríguez A, y salí a repartirlas. Hoy no las repartiría, las boletas de Rodríguez A, pero fue mi primera incursión, y esa militancia, y algo que siempre lo adopté, y que se enojan por ahí muchos mis compañeros, y también quienes me acompañan en el día a día de la militancia, que a mí me sigue gustando lo mismo de la militancia: pintar un pasacalle, ir, colgarlo, si hay que ir a pegar carteles o repartir y panfletear, lo hago, porque la militancia yo creo que nunca se debe abandonar, y es importante que los dirigentes políticos sigamos estando a la par de aquellos que vienen haciendo los primeros pilotes en la política, y eso fue mi primer paso, y que rompí el hielo y que dije, quiero participar. Después pasó un tiempo, porque yo empecé en la Universidad Católica, yo tuve la suerte de estudiar Ciencias Políticas, y allá por el 2005 me empezó a agarrar el bichito de participar. Y mi abuelo me dejó un gran consejo antes de fallecer, un tiempo antes, no en el lecho de muerte, sino un tiempo antes, que me pidió que mis ganas de participar en política no la hagan en el PJ, que él no me daba ese consejo. Me pidió, por favor, me dice, hijo, no te afilies, buscaba un espacio, y él me guió y me dijo, mirá, ahí el presidente de Boca se está metiendo en política, fíjate, porque la verdad que Macri es bueno. Y yo tenía todavía una adolescente, y tenía una resistencia a Mauricio, como muchos adolescentes, y bostero, me hizo ganar todo, pero siempre veía algo que no me gustaba. Y mi primer acercamiento directo fue a Ricardo López Murphy, a través de amigos. Empecé a colaborar con él en la campaña del 2005, y eso me permitió conocer el espacio de Compromiso para el Cambio,
y ahí me agarró el bichito de me gusta Macri, me gusta su manera de ver la política y cómo empieza a incursionar. Yo en el año 2006 empiezo a participar en la Fundación Pensar Argentina junto a Jorge Triaca. Yo era asesor, él era el director ejecutivo, y yo empecé a hacer mis primeras tareas en una fundación, de hacer análisis de política internacional, y la verdad que estando al lado de una persona como Jorge Triaca, uno empieza a vivenciar otras cosas, y empezaba a ver que en la oficina llegaban muchos que yo ya veía en la tele y me emocionaba y quería conocer, y ahí Jorge me dijo, ¿por qué no te metes en la política de tu ciudad? Ahí está Néstor Grindetti, que va a ser el ministro de Hacienda de Macri, si Macri gana en la ciudad, y lo empecé a acompañar a Grindetti en Lanús cuando él empezó a incursionar en Lanús, y me dediqué hasta que fui diputado nacional, dediqué casi todas las horas de mi vida a que Grindetti sea intendente de Lanús, y es un orgullo para mí que hoy Lanús tenga un intendente como Grindetti, y me tocó acompañar una lista en el 2011 con boleta corta, iba quinto, y todos me decían, pero vas quinto, y yo la vivía la política con esa pasión, Sí. que creo que es con la que hay que vivirla. La pasión de pertenecer. Pero remontándonos un poquito atrás nuevamente, ¿cuáles fueron sus primeros diputados referentes políticos? A los principios. A ver, mi primer referente político tiene que ver con casa, con mi abuelo, por ser un dirigente sindical y de esos que creo que necesita el país, que podían caminar por el barrio y que todos sabían su pasado y que nunca cambió, vivió siempre en el mismo lugar y tuvo posibilidades de salir de Villa Atlántida, que es el barrio nuestro, y él se quedó y siempre mirando a todos a la cara, y te vuelvo a decir, los valores del peronismo y el general Perón marcaron mucho mi manera y mi formación política, reconociendo los errores del peronismo y del general Perón. Pero si puedo decir algo, es una primera imagen hacia la política era el general Perón y su manera de construir la política, dándole derechos a los que menos tienen. Y También en la la actualidad, universidad, sí, diputado, ¿a quién pondría como referente? en la ¿Larreta, actualidad, Vidal, Macri? a ver, tanto a Mauricio como a María Eugenia les debo el ser diputado nacional. Ellos me dieron la oportunidad de ir en una lista, y eso hay que ser leales, y aparte porque estoy convencido que Mauricio fue un gran presidente y que hoy ocupa otro rol, de ayudar a muchos que sigan creciendo en política y que sigan ocupando espacios de poder. María Eugenia es una líder natural en la provincia de Buenos Aires. A mí, siendo concejal, fui de los primeros que dimos el paso adelante de decir, quiero que Vidal sea gobernadora, y la verdad que no me arrepiento, y estoy orgulloso de la gobernadora que tuvimos, y a futuro creo que Horacio empieza a ocupar un rol fundamental en nuestro espacio político, demostrando de que la construcción política tiene que dejar de ser blanco y negra, y ahí vamos a estar acompañándolo a Horacio en este camino, siendo el principal referente de nuestro espacio. Diputado, yendo al contexto actual, ¿no? Hoy después de 140 días de cuarentena, ¿cuál es su opinión al respecto del comportamiento de la sociedad, que pareciera ser que ya no puede estar más encerrada? Y comparándolo con la realidad de la pandemia, que pareciera estar lejos de terminar, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema, diputado? Mira, yo ando mucho por el conurbano porque vivo en San Vicente, pero tengo a mi hija, a mi pareja y sus hijas en Lanús, entonces divido mis movimientos semanales entre Lanús y San Vicente. Y eso hace que recorra Lomas, Almirante Brown, en mi camino hasta San Vicente. Y la verdad es que en las últimas semanas los movimientos de la gente son como si no hubiese restricciones para moverse.
pero que estamos adoptando medidas de cuidarnos. Digo, el barbijo ya es, digo, a ninguno se nos ocurre salir a la calle sin el barbijo puesto, y si te lo sacaste te lo pones a los 2 segundos. Me olvidé el barbijo, pasó a ser casi tan importante como si me olvidé el celular. Tal cual. Y después, cuando hacemos una cola, el mantener la distancia de 2 metros, toser cubriéndonos con el codo, digo, estamos tomando conductas y hábitos que vinieron para quedarse, lamentablemente. La sociedad, digo, y aquellos que menos tienen, viven del día a día, y una ayuda del gobierno con todo el esfuerzo, y que todos hacemos el esfuerzo para sostener esa ayuda, no alcanza. Digo, el albanil que vive de la changa no le alcanzan los 10.000 pesos del IFE, necesita pagar la olla, como decimos, y tiene que salir a trabajar. Y cuando no se tiene en cuenta, y yo creo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional extendieron demasiado estas restricciones, y yo considero que tienen que hacer una apertura duradera, entendiendo que vamos a convivir con el virus, que la única cura es mantener distancia. Yo soy de la idea que hay que proteger a los sectores que son de edad de riesgo, y aquellos que son grandes transmisores del virus, como son los chicos. Hay que tener una atención especial en ellos, pero que el resto tenemos que seguir, porque un país no puede vivir encerrado, digo, y encerrado hacia el mundo. Digo, la Argentina es el único país que no tiene movimiento aéreo, cuando todo el mundo está teniendo. Pero bueno, no me toca administrar, y soy muy respetuoso de las decisiones, pero también es mi tarea marcar y decir, hay otras alternativas, y creo que se pueden tomar otras alternativas. Diputado, usted fue uno de los precursores en cuanto al cese de clases en los primeros días de marzo, presentando un proyecto para cuidar a los chicos de la pandemia. ¿Cómo ve hoy, 4 meses después, la realidad de los estudiantes, sabiendo que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a la información y a la educación de forma virtual? Creo que hay que hacer un gran esfuerzo, como hizo la Ciudad de Buenos Aires, de dotar de tecnología al colegio, digo, a la escuela pública y a aquellos que menos recursos tienen, dotarlos. Creo que 140 días alcanzan como para haber tomado algunas medidas. Ahora con el receso invernal, digo, espero que los ministerios de educación de las distintas provincias hayan potenciado esa posibilidad de que llegue más tecnología a los alumnos, porque también considero que la educación a distancia y la clase por Zoom o por otras plataformas de comunicación que tienen los colegios llegó para quedarse, que va a ser muy difícil, al menos en este año, que los chicos vuelvan a las clases. Es una problemática muy grande, porque convivo con adolescentes y la verdad que ellos mismos te transmiten, no aprendo lo mismo que estando en clase. Una de las chicas está en el último año de la secundaria y nadie presta atención a algo que es, digo, no es solamente romántico. No estás haciendo tu último año de la secundaria, digo, tu viaje de egresados. Ellos que tienen la posibilidad, otros ni siquiera tienen esa posibilidad y no pueden llegar a los contenidos básicos, y ahí el gobierno, te vuelvo a decir, va a tener que tomar, digo, que esto no sea solo un año perdido, digo, que no nivelemos para abajo, sino que nivelemos para arriba, y que planifiquen exámenes integradores a principio de año, que extendamos el tiempo de clases cuando puedan volver a los colegios. Pero es preocupante la situación, y ningún padre está contento con que los chicos no estén en el colegio. Diputado, siguiendo este contexto de pandemia, y como recién usted mencionó, lamentablemente la brecha de desigualdad se ha agrandado con esta cuarentena, con esta pandemia. ¿De qué forma se puede redoblar las fuerzas, ¿no?, como para llegar a los que menos tienen y cambiar esta situación de desigualdad? Mira, la desigualdad se termina con trabajo. La Argentina es una máquina de romper puestos de trabajo. Históricamente, en los últimos 30 años, no hemos modificado la media de desocupación, y va en aumento, y la informalidad va en aumento. Eso genera mucha más desigualdad, digo, porque cuando tu papá pierde el trabajo, si tenías internet,
la tiene que dejar de pagar, porque hay que pagar, la poca plata que puedas tener, hay que pagar la comida, que es primordial. Y el Estado ahí sí tiene que estar muy presente. Nosotros tenemos ARSAT, tiene que ampliar los anchos de banda y darle prioridad a la educación. Hay que buscar una alternativa de que los contenidos lleguen a los chicos y que todos, y el colegio, sobre todo el colegio público, no puede ser más un comedor. Los chicos tienen que ir al colegio para aprender, no porque van a buscar el único plato de comida que por ahí tienen en el día. Es una deuda pendiente que tenemos todos los que estamos en política, que tenemos que planificar políticas de Estado y que esto nos sirva de experiencia. Pero te vuelvo a repetir, la desigualdad se termina con generación de empleo. Si no generamos empleo, si no reactivamos la economía, difícilmente podamos bajar la desigualdad. Diputado, usted habla de reactivación, ¿no? Mucho se habla de una nueva realidad también. ¿Usted cree que esa nueva realidad, ¿sí?, cuando el virus pierda fuerza y comience a mermar, cómo continúa? ¿Cómo se sigue después la vida después del coronavirus? ¿Cuál es la realidad de los argentinos, de los que habitan en ambas? Una realidad dura, lamentablemente lo que viene no es bueno. No, porque la actividad económica cayó demasiado, se rompieron muchos puestos de trabajo, se cortó la cadena de pagos, la cantidad de comercios que han cerrado definitivamente y que difícilmente puedan volver a trabajar en ese mismo rubro, pero toda crisis es una oportunidad. Es la oportunidad que la Argentina modernice su legislación laboral, que permita que lleguen más inversiones al país para que se creen más puestos de trabajo, modificar las conductas que tenemos a la hora de trabajar, aquellos trabajos que se pueden hacer a distancia, las empresas puedan adoptar mecanismos de que haya teletrabajo. Hoy ya tenemos legislación, media sanción de legislación de teletrabajo, muy perfectible todavía la ley, pero fue un paso hacia adelante y no nos tenemos que conformar con eso, tenemos que seguir avanzando. Yo creo que van a cambiar las conductas, como sociedad nos van a cambiar las conductas. Algunas son feas, el que ya uno vaya a abrazar a alguien con miedo, sí, pero va a suceder, hoy sucede, el saludo con el codo y a duras penas, porque a veces ni siquiera querés saludar con el codo a alguien. No nos tiene que atemorizar esto, y te vuelvo a decir, que esta crisis nos genera oportunidades, y que seamos capaces. La Argentina somos un pueblo con potencia para generarnos oportunidades de crecimiento. Diputado, ¿cree que este contexto sirvió para dejar atrás las diferencias políticas en un plan de bien común, o considera que esta pandemia incrementó estas diferencias? Mira, yo a veces creo mucho en el diálogo. Yo de la única forma que sé construir política es dialogando, y casi que te diría es una obsesión que me gusta hablar más con los que piensan distinto a mí que los que piensan igual a mí. Creo que la política argentina está contaminada de fanatismo, y es muy difícil cuando falta la confianza, de un lado y del otro. Pero aquel que gobierna tiene más obligación de generar confianza. Y si automáticamente el presidente nos habla de diálogo, abre los brazos, pero sus colaboradores lo único que hacen es instigar a ataques contra el expresidente o contra los exfuncionarios. Eso no sirve. Y no sirve en una Argentina que necesita diálogo. De esta salimos todos juntos. Ahora, si es para la foto, al menos conmigo no cuentan, no soy un actor que por ahí el presidente considere para esa foto, pero creo que toda la dirigencia política en la escala que ocupamos debemos trabajar por eso y hacer los máximos esfuerzos. Si no lo logramos hacer, estamos condenados al fracaso, lamentablemente. Creo que te vuelvo a decir, que es una oportunidad y que hay que sincerarnos, si no es hipocresía de pasillo, que sí lo decimos en el pasillo, que nos abrazamos, nos saludamos, pero que después buscamos la oportunidad de atacar al otro. Me parece que la propia sociedad, tanto de que esté en el oficialismo o en la oposición, está cansada de que la política sea solo agraviar al otro y no la discusión de propuestas y de ideas.
Diputado, háblenos sobre sus proyectos presentados en la Cámara Baja, cuáles quisiera destacar o si quisiera mencionar alguno que está por presentar. Mira, presenté justamente hoy un proyecto que es de empleo joven, de impulsar el empleo, pero también la transición de la educación hacia el mundo del trabajo. La Argentina tiene un déficit en eso. Los chicos muchas veces salen del colegio sin tener una noción básica de sus derechos y sus obligaciones como laburante. Y si eso no se produce en el último año, donde puedan hacer, y yo propongo establecer un sistema de prácticas profesionalizantes, que es parecido a una pasantía. En la ciudad de Lanús tuvimos la suerte en los últimos 4 años de poder hacer prácticas profesionalizantes con alumnos secundarios, y los chicos salen con otra posición ante el mundo del trabajo. Si no potenciamos la ayuda a aquellos que empleen jóvenes de 18 a 30 años, ¿y por qué hago mención a los jóvenes? Los jóvenes son los más afectados por la desocupación. La tasa de desocupación de los jóvenes duplica la tasa de desocupación en la Argentina. Y en las mujeres casi que se triplica ese dato. Si no podemos potenciar esto, darle beneficios a aquel que va a contratar jóvenes, y muchas veces no solamente que le dé un trabajo fijo, la experiencia, el entrenamiento para el trabajo es muy importante, porque vos por ahí hiciste el entrenamiento en una fábrica, vamos a poner un ejemplo, que hace tornería. Sí. Que no tenías vos una noción de haber tocado un torno. Seguramente por ahí no te pueden dar ese laburo, pero ya incorporaste algo que no tenías. Digo, esa experiencia que pudiste incorporar en tu paso por ese puesto de trabajo circunstancialmente, con todo el resguardo de los derechos y que no exista el sacar una ventaja por parte del empleador, es muy importante. Y después es crear una red federal de empleo. La Argentina tiene que dejar de ser centralista a la hora de las búsquedas de trabajo, y las posibilidades tienen que estar en todos los rincones del país. Ahí el teletrabajo y las nuevas tecnologías es fundamental. Digo, que un chico en un pueblito en el interior profundo de la Argentina no tenga esa necesidad de venirse a Buenos Aires a buscar una oportunidad, cuando la oportunidad el Estado puede ayudar a que llegue a ese lugar. Y hoy la tecnología nos facilita todo esto de una gran forma, y creo que son los pasos de la pospandemia. Digo, tenemos que pensar la salida, y la salida es con herramientas de modernización laboral. Digo, no existe, digo, la pólvora está inventada, hay que saber usarla. Y yo creo que hay métodos y herramientas que se tienen que instalar en la Argentina para crear fuentes de trabajo. Diputado, aquellos que trabajamos en una biblioteca, como con nosotros, que estamos en la Biblioteca del Congreso de la Nación, creemos que desde el Estado y desde la biblioteca es clave el desarrollo desde la educación y estar desde los que menos tienen, particularmente, capacitándolos y a su lado, como para que tengan una salida digna, ¿sí?, de la problemática actual que tenemos de gran pobreza en el país. ¿Qué opina usted al respecto, diputado? Mirá, tengo la suerte que en los últimos 3 años, desde el Ministerio de Trabajo y con la ayuda del ministro Triaca, desde la Gerencia de Empleo del Conurbano Sur, nosotros pudimos acompañar en la capacitación laboral a más de 25.000 chicos. Y que de esos 25.000, casi 20.000 tuvieron un contacto de esto que te digo, de un entrenamiento con el trabajo. En distintas oportunidades, digo. Generalmente las actividades de alta rotación es la que más posibilidad le dan. Esos chicos pudieron adquirir una experiencia y una capacitación que no tenían, y que si el Estado no hubiese intervenido seguramente no la tendrían. Yo creo que si no podemos establecer un sistema y en este proyecto que hoy presenté, propongo que se instale el Instituto Nacional de Capacitación Laboral, la Argentina corre una gran desventaja con el resto del mundo. No podemos dejar que los chicos no tengan una capacitación laboral. Algunos con tareas mucho más rudimentarias. Digo, a algunos les gusta más los oficios tradicionales, pero hoy hay grandes posibilidades. Yo le hincho mucho a los intendentes que le digo, apuesten a capacitar
a los chicos a que manejen drones, digo, porque la videovigilancia y la seguridad ya empieza en el mundo a trabajarse con drones, y que un intendente, un municipio del conurbano pueda patrullar lugares difíciles con drones, le daría una gran ventaja, y esos son fuentes de trabajo que se crean, y son oportunidades. La tecnología avanza rápidamente. Hoy hablar de impresoras 3D es casi común. Hace 2 años atrás, en un garage de Monte Chingolo, en Lanús, encontré unos chicos que fabricaban impresoras, no las ensamblaban, fabricaban, y hoy son una gran empresa de fabricación. Qué gran idea la de los drones, la verdad que le deseamos suerte con ese proyecto. Diputado, siendo Ojalá. un legislador muy joven, ¿sí? Más allá de haber comenzado en la actividad política desde la cuna prácticamente por su padre y por su ideología en la familia, ¿cómo se sintió recibido en el Palacio en un contexto de la Cámara Baja, en la cual hay gente que está en la política hace 30, 40 años? ¿Ha sentido alguna diferencia? ¿Ha sido bien recibido con su juventud? Siempre, a ver, corría con una ventaja cuando llegué. Ya conocía los pasillos de la Cámara, fui asesor, entonces conocía, digo, venía con un poquito de experiencia, Sí. pero no es lo mismo entrar como legislador, y me pasa con algunos compañeros que son empleados de la Cámara que me decían, no, Dipu, no, yo soy Martín, digo, y no dejo de ser Martín. Y hacia mis pares, que muchos los conocía de la actividad política, soy el mismo, digo, ¿no? El pibe que viene de ser concejal en Lanús, y que hoy le toca ser diputado, y lo viene a defender, y en eso uno se gana el respeto. Digo, no tengo una personalidad que se vaya a dejar llevar por delante, y uno entiende, cuando uno es parte de un equipo, entiende el rol que ocupa. A algunos le toca estar todos los días con la pelota abajo del pie y distribuir el juego. A algunos nos toca estar en la línea de fondo y salir a hacer la presión y el juego que no es tan vistoso, pero que sirve para que el equipo pueda seguir avanzando. Y así me tocó 2 años como legislador oficialista, y ahora como opositor, tratando de seguir aportando, y sobre todo de aportar con ideas que creíamos como gobierno que eran muy buenas, que seguimos convencidos que son lo mejor para la Argentina, y que hay que contagiar. Esto que yo te decía, contagiar a los que no piensan igual. Es difícil, pero es un desafío grande. Diputado, todos tienen sueños, ¿no? Y más aquellos que están en política con el afán de poder mejorar la vida del prójimo, ¿no? Del ciudadano. ¿Cuál es su sueño? ¿Cómo le gustaría que continúe su carrera política? Mira, yo cuando dejé de ser concejal en Lanús, un tiempito antes yo ya estaba viviendo en la ciudad de San Vicente, en provincia de Buenos Aires. Por una cuestión legal y de respeto a Lanús, no cambié mi domicilio, y luego lo cambié, y hoy tengo domicilio, y esto que te digo, vivo en San Vicente la gran parte de mi tiempo, y digo, mi sueño es llevar la impronta de lo que tanto luché para que Lanús tenga un modelo de gestión como el que hoy tiene, siendo intendente de San Vicente. Pero yo también soy de los que cree que en la política hay que trabajar por sueños y no por cargos. Entonces, sueño con que mi ciudad y el lugar donde hoy yo adopté como casa, y ellos me adoptaron como vecino, sea mucho mejor, y en los próximos 4 años podamos nosotros, desde el PRO y desde Juntos por el Cambio, volver a gobernar San Vicente, que hoy gobierna otro color político. Diputado, para finalizar y agradecerle por su tiempo y su buena predisposición, quería preguntarle cuáles cree que son las deudas que tiene la política hoy con la sociedad. La primer deuda es no tener instituciones que sean bien vistas por la sociedad. Digo, que la política, como principal institución de la República, no tenga una buena imagen en la gran parte de la sociedad. Me parece que es la gran deuda. Y eso es porque no tenemos diálogo político, y porque a veces el diálogo no es sincero, y no tenemos un proyecto de país. Creo que eso viene atado de una deuda de no tener políticas de Estado. Digo, no tener una política de Estado en seguridad, en educación, en trabajo, que no rote, que no cambie drásticamente cuando hay cambios de gobierno, porque la alternancia
para mí es fundamental, pero que la alternancia no signifique el quiebre de las políticas de Estado. Y después, el no enquistarnos en los lugares. Digo, y mi generación creo que es la que tiene que cambiar eso en la política. Mi sueño no es ser diputado toda la vida. Me encanta ser diputado, estoy agradecido, para mí es un honor, y creo que es el momento más importante de mi vida política, es ser diputado de la Nación. Pero no quiero ser diputado toda la vida, como no quise ser concejal toda la vida. Creo que la dirigencia política, esa deuda que tiene con la sociedad, es crear una mejor dirigencia. Y la única forma de hacerlo es ir abriéndole la puerta desde adentro a aquellos que vienen peleando para que haya alternancia. Ojalá que mi generación sea la que logre que tengamos cada día mejores dirigentes políticos, y ojalá que haya muchos que sean siempre mejor que uno. Ese es el gran anhelo, y es lo que uno tiene que hacer. Y principalmente, y no me quiero olvidar de esto, que es que podamos erradicar la pobreza en la Argentina. Sí. La Argentina es demasiado rica para que haya tanta gente que sufre día a día, más allá de los gobiernos. La pobreza estructural duele, y duele mucho. Aquellos que vivimos en el conurbano la sabemos muy bien, que ese dolor es muy grande. Muy bien, diputado Martín Medina, ha sido un placer poder tenerlo en labor parlamentaria, poder haber conocido más sobre sus inicios y su vida política, y agradecerle por su tiempo y buena predisposición. No, muchas gracias a ustedes, es un placer. Y otra cosa que a mí me gusta siempre decir, cuando esto se levante y volvamos a la nueva normalidad, que mucha gente conozca el Congreso de la Nación, que es único, y la biblioteca que tenemos, que es, la verdad, de lo mejor que tiene el Congreso de la Nación. Así que, y sus laburantes, que para mí es lo más importante. Muchísimas gracias, diputado, por la deferencia. Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a la Biblioteca del Congreso y al Poder Legislativo. Un placer, y por este lado, agradecer a quienes hacen labor parlamentaria para BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En la producción, Gabriela Bardanca, Mariana Franchini y Mariana Salas, comandando a la radio. Mariana Cacha, quien nos da la posibilidad a la cabeza de la subdirección de prensa y difusión. Y quien te habla, Gustavo Fulco. Te esperan la próxima semana en un nuevo programa y en una nueva historia legislativa en labor parlamentaria. Hasta la próxima semana. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.